Pues ya estoy aquí. Pues hoy empiezo el tercer capítulo del libro que estoy leyendo y la verdad es que ya me he leído todos estos nombres, pero me está gustando. Me está gustando por toda la historia que explica, que Raquel... Bueno, Ana dice, pues estate tranquila. Dice el autobús que no haya ningún peligro. O sea, con estos dos primeros capítulos, hoy empiezo por el capítulo 3, bueno, el tercer capítulo que se llama Una extraña petición. Pasados los primeros instantes de sorpresa, Raquel intentó reaccionar. Todavía tenía ganas de salir corriendo. Todavía el corazón le latía con fuerza dentro del pecho, pero ahora era más fuerte la curiosidad que sentía. Aquel hombrecito que tenía delante decía ser un trasgo, y este nombre le resultaba familiar. Alguna vez había leído cuentos en los que aparecían trasgos, seres diminutos que habitaban en los bosques y que raras veces tenían contacto con los humanos. Pero siempre había pensado que todo aquello eran cosas inventadas. Ella ya había pasado la edad de creer en seres fantásticos. Sin embargo, lo que estaba viendo no era un sueño, sino algo muy real. ¿Te has vuelto tonta? ¿Vas a pasarte ahí toda la noche sin moverte?, dijo el trasgo. Pues bien podías ir a buscarme algo de comer. ¿Tienes hambre? Estoy que no puedo más. Tráeme cualquier cosa, anda. Tengo que decirte algo importante, pero no seré capaz con el estómago vacío. Espérame aquí, contestó Raquel, moviéndose por fin. Cuando estaba cerca de la puerta, se detuvo y preguntó: ¿Y tú qué comes? Mira a ver si encuentras leche y nueces, anda, le instó el trasgo. Raquel salió de la habitación y, procurando no hacer ningún ruido, se fue a la cocina. Llenó un vaso de leche y cogió una pajita de las que usaba para los refrescos. ¿Habría nueces? Sí, en un cajón encontró algunas que había comprado su padre hacía poco. Cogió también varias galletas y, con todo en una bandeja, volvió a la habitación. En cuanto colocó la bandeja en la mesilla de noche, el trasgo se lanzó sobre las galletas y la leche y después sobre las nueces, cuya cáscara rompía con rara habilidad. Mira, ¿qué pasa si colocó, por ejemplo, las galletas, por ejemplo, de María, en el mármol? Se podía caer. Raquel observaba cómo comía, fascinada por lo que le estaba pasando, mientras en su cabeza iban surgiendo más y más preguntas para las que por el momento no tenía ninguna respuesta. Ahora sí que podemos hablar, dijo el trasgo tan pronto como acabó de comer todo lo que la niña le había traído. Y escúchame bien, porque quiero proponerte... Pero Raquel no le dejó acabar. Deseaba hacer cuanto antes todas las preguntas que se agolpaban en su cabeza. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy un trasgo, ya te lo he dicho. Mi nombre es Dedrin y llevo más de 300 años viviendo en los bosques de Leume. ¿Y por qué estás ahora aquí? Estoy aquí porque me has traído. Yo solamente me metí en tu mochila. ¿Y por qué te metiste en mi mochila?, insistió la niña. Me metí porque la dejaste abierta, no fue nada difícil. Ya lo sé, pero ¿por qué has venido conmigo? Porque me has traído, ya te lo dije antes. Para allá, estoy hablando en serio, cortó Raquel molesta. ¿Por qué te metiste precisamente en mi mochila? Tienes razón, perdona. Podría decirte que fue porque me caíste muy simpática, pero sería mentira. La verdad es que me metí en la tuya porque era la que tenía más cerca. Todo fue una casualidad. Podría haberlo hecho en la del otro niño cualquiera. El trasgo se calló un momento. Luego añadió: aunque ahora, después de conocerte, me alegro mucho de haber escogido la tuya. Hablas y hablas, pero no me estás contando nada, dijo Raquel sonriendo por primera vez. Dices que llevas un montón de años viviendo en el bosque, pero ahora estás en mi habitación. Algo tuvo que pasar para que decidieses abandonar tu mundo.
Ya llevaba tiempo planeando marcharme. No quería pasar otro invierno solo. Tenía miedo de no poder resistirlo. Ahora el hombrecito tenía una expresión triste. Va a ser mejor que te lo cuente todo desde el principio. Los trasgos habitamos en el bosque desde hace cientos de años y te puedo asegurar que siempre hemos vivido felices. En los meses de verano todo era diversión y juegos entre los árboles. En el invierno, cuando llegaba el frío, también era divertido estar dentro de nuestras madrigueras, comiendo a cualquier hora y hablando sin parar. El tiempo pasaba sin sentir. Nadie sabe cuándo comenzó nuestra desgracia. Fue como si una extraña epidemia se hubiese apoderado de nosotros. Los trasgos de más edad comenzaron a desaparecer. De repente se esfumaban en el aire como si fuesen humo. Comprendí que aquello era algo muy serio cuando Brandel, el trasgo más viejo, se volatizó ante mis ojos. Huí asustado y me encerré en mi madriguera. Pasadas varias semanas, salí y busqué a mi gente, pero pronto comprendí que estaba solo. En el bosque ya no quedaba nadie. Ese invierno fue el peor de mi vida. Pensé que no podría resistirlo. Pasaste mucho frío, ¿verdad?, interrumpió Raquel. El frío era lo de menos. Lo peor era la soledad. No es nada agradable ver pasar las horas, solo, sin tener a nadie con quien hablar. Cuando de nuevo llegó el buen tiempo, aproveché para inspeccionar las madrigueras que había en el bosque, pero todas estaban vacías. Fue entonces cuando recordé las palabras que Brandel nos había dicho antes de desaparecer. Los humanos, solamente los humanos más jóvenes, pueden salvarnos. Pasé todo el verano pensando en meterme en alguno de los coches que venían todos los días al bosque. Lo que sucedió es que nunca me atreví. Pero hoy os vi a vosotros cogiendo castañas y pensé, ahora o nunca. Y fue entonces cuando me metí en tu mochila. Raquel escuchaba fascinada el relato de aquel hombre diminuto, un relato que parecía tan irreal como los cuentos que su padre le contaba cuando era más pequeña. Pero todavía le quedaban las preguntas más importantes. ¿Por qué te viniste conmigo a la ciudad? ¿Cómo podría yo salvarte de nada? ¿Qué quieres de mí? Oh, claro, qué tonto soy. Eso es lo más importante, respondió Dedrin, al tiempo que se golpeaba la cabeza con las dos manos. Verás, tengo que hacerte una propuesta. Antes de que la niña pudiese decir nada, el trasgo añadió, tampoco sé yo cómo vas a ayudarme, pero solo hay una manera de descubrirlo. Quiero pasar el invierno contigo, aquí, en tu casa. Hablo mucho, tendrás que soportar mis charlas, pero como poco, no soy difícil de alimentar. ¿Qué me dices? Raquel se quedó callada, sorprendida por lo que acababa de oír. Ante su silencio, Dedrin volvió a hablar. Además de la comida y de las charlas, hay una tercera condición. Tienes que mantenerme oculto. Nadie más puede saber que estoy aquí. La niña continuaba callada. No podía creer lo que le estaba pasando. ¿De verdad iba a tener a alguien con quien hablar todas las veces que quisiera? Si no te parecen bien las condiciones o no te sientes capaz, dímelo ahora, insistió Dedrin. Trataré de encontrar a algún otro humano que me acoja. No tienes que ir a ningún otro sitio, se apresuró a decir Raquel. Aunque no sé cómo vamos a hacer para ocultarte. La niña recorrió la habitación con la mirada. Cuando reparó en la caravana de las Barbies, se le iluminó la cara de alegría. Allí estaba la solución. Saltó de la cama y fue hacia el juguete seguida por el trasgo. Mira, esta es la caravana de las muñecas. Me la trajeron los reyes el año pasado. ¿Los reyes? No sabía que tratases con la nobleza. No, hombre, no. Son otros reyes distintos. Cállate un momento y aténdeme. Raquel abrió la puerta de atrás del vehículo y sacó dos muñecas que había dentro. Mira, aquí es donde duermen mis muñecas. Tiene literas y todo, ya lo ves. Como durante el día está cerrada, podrás quedarte en ella cuando yo no esté. ¿Qué te parece? Muy bien, exclamó el trasgo. Ya veo que acerté al escogerte a ti.
solucionando el problema, Raquel sintió que todo el sueño acumulado parecía concentrarse de golpe en el interior de sus ojos. Sonriendo, le dijo a Dredin: ahora estoy muy cansada. Se me abre la boca de sueño. ¿Por qué no dormimos los dos un poco? La niña vio cómo el trasgo se metía en la caravana y se acostaba en una de las literas. Después de cerrarle la puerta, ella se metió también en la cama y apagó la luz. Al poco tiempo, tanto la niña como el trasgo estaban profundamente dormidos. Aquí nos quedamos el capítulo 4 ya. Mañana leeré los capítulos 4 y 5, a ver qué me parece. Si me parece bien, bien. O si ya vamos por el cuarto, si aquí ya nos quedamos. O sea, gracias pues por ahí, pues hasta mañana. Ya, a ver qué es.